A toda la amada Iglesia de Dios, a las amistades que siempre están atentas a cada una de estas reflexiones a través del ministerio Edificados en la Palabra, paz a cada uno de vosotros. Les saluda su hermano en Cristo Jesús, Herbert Blanco, desde la República en El Salvador, a quien se le ha dado una vez más el privilegio de poder considerar juntos diferentes aspectos en los cuales en esta semana hemos comenzado un nuevo tema: apto para servir al Señor. Un tema interesante en el cual haremos diferentes preguntas de las cuales, como siervos del Todopoderoso, debemos de considerar para saber si somos aptos para esa responsabilidad, para ese servicio del cual hemos sido llamados de parte del Padre. En esta oportunidad se me ha concedido que reflexionemos juntos el tema: ¿puedo ser pastor sin haberme casado en el Señor y solo en lo civil? Un tema en el cual debe de considerarse en el aspecto principalmente en el momento en el cual nosotros nos colocamos como siervos del Todopoderoso, basándonos en ese aspecto en el cual es claro y puntual el aspecto en el cual vamos a considerar: ¿puedo ser pastor? El pastorado es un ministerio de mucha responsabilidad. El pastorado es uno de los privilegios de los cuales se le da a aquel del cual con aquel esmero, con aquel amor, tiene aquel corazón de pastor, del cual el Señor profetizaba a través de los profetas que iba a haber pastores con ese corazón del cual iba a ser dado por nuestro Dios. Por eso el ser pastor es algo muy fundamental para estos tiempos en los cuales han sido difíciles, en los cuales se necesita de ese cayado, se necesita de esa vara para poder guiar a todo un pueblo en ese camino hacia la salvación. Por eso la pregunta: ¿puedo ser pastor sin haberme casado en el Señor y solo en lo civil? Para muchos pudiera considerar un tema fácil de responder, pero para usted, estimado joven, que quizás comienza en el ministerio, en el cual quizás usted ha considerado esta parte, porque muchas veces consideramos que no es importante presentarnos delante de la presencia del Señor. Consideramos un aspecto puramente ceremonial y quizás no lo vemos en una trascendencia mucho más allá de lo que el Señor le da la trascendencia al podernos presentar delante de Él. Porque si nosotros evaluamos cada uno de estos aspectos como hijos de Dios y vimos la necesidad de hacer público nuestro reconocimiento, hicimos público nuestra decisión de seguir a Jesucristo a través del acto del bautismo, muy similar es la necesidad de podernos presentar delante del Dios Todopoderoso. Por eso es necesario que juntos hagamos esa reflexión a través de este tema y así poder establecer parámetros necesarios para que podamos considerar esa trascendencia de la cual Dios realmente considera a una pareja como un matrimonio cuando estos están legalmente casados, es decir, cuando se convierten en marido y mujer
a los ojos de la ley. Una pareja está casada a los ojos de Dios cuando han cumplido con alguna clase de ceremonia matrimonial formal que involucra votos de alianza, en donde ahí Dios considera a una pareja como casados al momento en que el matrimonio es consumado. Estos aspectos o puntos de vista debemos de considerarlos con solidez y con bastante coherencia en cada uno de los aspectos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Porque tomemos en cuenta en primer lugar en donde nosotros tenemos a través de la palabra de nuestro Dios ese soporte bíblico otorgado por nuestro Padre para considerar el matrimonio. Lo vemos allá en Génesis, en su capítulo 2 y en su verso número 22, en donde se nos dice de la siguiente manera: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es importante que consideremos el objetivo a seguir en esta reflexión, en donde nosotros vamos a evaluar que vivir en una unión libre o entregada a la fornicación tiene consecuencias delante de Dios. Si en verdad, estimado hermano y amigo, eres creyente, debe escuchar la advertencia del Señor en su palabra por medio del apóstol Pablo. Huyan de la fornicación, según lo que dice Primera de Corintios en su capítulo 6 y en su verso 18. Si esa advertencia se nos da como siervos del Señor, debemos de preguntarnos: ¿puedo ejercer un pastorado en estas condiciones? Ponga a pensarse usted, estimado hermano y amigo. ¿Verdad que no? No podemos ejercer un pastorado si no estamos delante de la presencia del Señor legalmente casados. ¿Por qué primeramente legalmente casados? Porque recordemos muy bien que la palabra del Señor nos da la opinión acerca de la necesidad de obedecer las leyes de los gobiernos terrenales. Ahí lo puede evaluar usted, lo que dice Romanos en su capítulo 13 del 1 al verso 7 y Primera de Pedro en su capítulo 2 y en su verso 17. Cada uno de estos argumentos es si el gobierno requiere que cierto papeleo sea realizado antes de que un matrimonio sea reconocido como tal. La pareja debe de someterse a ese proceso. Y por ello, en los diferentes lugares en donde la iglesia de Dios tiene presencia, es un aspecto, un requisito primordial, en algunos lugares, recalco eso, de poder llegar a las aguas del bautismo inclusive. En otros lugares no. Pero cuando nos sometemos en balanza a esta pregunta, que si al ejercer el servicio pastoral yo debo de estar legalmente casado en primer lugar, porque somos hombres y mujeres que seguimos el consejo del apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque dice el mismo apóstol: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, no es algo en lo cual viene de la nada, no, es algo en lo cual el mismo Dios se ha encargado de establecer para el orden establecido por el mismo Dios en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo concluye y dice: y los que resisten
¿A quiénes? A las diferentes recomendaciones, indicaciones que hacen las autoridades terrenales. ¿Qué es lo que acarreamos nosotros? Acarreamos condenación para nosotros mismos. Entonces, al evaluar esos aspectos, es de regresar a la pregunta: ¿puedo ejercer un pastorado en estas condiciones? Por supuesto que no, estimado hermano. Debemos de casarnos, ¿verdad? Estar legalmente casados delante de una autoridad oficial en la cual establece un acto de matrimonio y establecido el papeleo necesario, estar totalmente entregados. Posteriormente de este requisito indispensable, ¿qué es lo que debemos de proseguir? Vamos a seguir a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de consejería podría dar a los jóvenes que quieran vivir casados solo en lo civil? Miren qué situación. ¿Qué tipo de consejería daríamos a alguien que ya ejerció todo esto que hemos hablado, obedeció ese mandato de las autoridades locales de un país? Hoy debemos de preguntarnos: ¿puede un joven estar únicamente casado por lo civil? ¿Será que tendrá autoridad? Eso es la condición en la cual nosotros debemos de meditar y ver si realmente es establecido. Porque ya enterados nosotros que es necesario estar legalmente casados y no vivir en un concubinato, el cual, recordémonos, que es la relación marital de dos personas que no están unidas en un vínculo matrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Es el hecho de vivir juntos y tener relaciones sexuales, dos personas sin estar casados entre sí. El concubinato no tiene cabida dentro de estos aspectos que estamos hablando, sino una persona que está legalmente casada, que está establecida delante de un personaje con autoridad, de una autoridad local. Esta persona tiene la posibilidad de poder reflexionar en su corazón de que si es solamente necesario estar de esa manera presentado en lo civil y no delante del Padre. ¿Qué situación es esta? Una situación difícil, porque si nosotros nos basamos en estos aspectos que ya hablamos, preguntémonos nosotros: ¿no existirá alguna inconsistencia o algún problema o ante una falta de autoridad cuando esta pareja no se ha presentado delante del Dios Todopoderoso? Porque muchos años atrás las personas se casaban sin un registro matrimonial, pero ya algunos países no permiten ya este tipo de situaciones. De igual manera, en la iglesia de Dios, la pareja que está casada a los ojos de Dios, es necesario que ésta no solamente haya cumplido un requisito civil, sino que es necesario que cumpla con cierta clase de ceremonia matrimonial que sea formalmente establecida, para que de esa manera pueda establecer una declaración pública que es una persona casada, una persona en la cual ha hecho reflexión de poder considerar el matrimonio como algo indispensable en su vida. Si usted lo puede ver allá en Salmos, en su capítulo 128, bien claro dice el Señor: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Porque dice el verso 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa,
y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Miren qué hermoso, hermanos y amigos. Es importante la obediencia al Dios Todopoderoso. Es importante porque es necesario que aquel y aquella quienes han decidido formar un matrimonio, es necesario que estos se presenten delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque estos, como lo vimos en la lectura bíblica, estos son producto de la voluntad de Dios, son producto de aquella unión que estableció nuestro Dios, que estableció nuestro Padre, y por tal razón es bueno que estos cumplan de ese aspecto importante, establecido con mucho tiempo atrás, en donde Dios establece una sola carne, como dice el verso 24 del capítulo 2 de Génesis. Teniendo este punto de vista establecido, teniendo ese punto en el cual cada uno toma su papel en este aspecto importante de lo que es el matrimonio, nosotros nos vamos a lo que dice Primera de Corintios en su capítulo 7, nos trasladamos nosotros a lo que nos dice Primera de Corintios en su capítulo 7 y en su verso número 1, este aspecto importante, miren, hermanos y amigos, para que hagamos esa reflexión. En cuanto a las cosas de que me escribiste, dice el apóstol Pablo, verso 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Miren lo que dice la palabra del Señor. Es absolutamente determinado que es un aspecto del cual Dios establece para el hombre y la mujer. Es necesario que cada uno de ellos puedan presentarse y declararse como una sola carne, como un solo pensamiento, como una sola pareja de la cual han establecido poderse amar toda la vida. Y eso podría decirle usted, es necesario presentarse a Dios para lograr eso. Si usted medita en su corazón y ve lo que nos dice más adelante el apóstol Pablo, estimado hermano que sirve al Todopoderoso, miren lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo en su capítulo 2 y en su verso número 15. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿De qué manera? Miren, y eso es de tenerlo muy en cuenta. Dice aprobado. ¿Como quién? Dice el verso, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Teniendo este aspecto muy importante, no es por una tradición o por un aspecto ceremonial, sino que es necesario. ¿Por qué? Porque es el aspecto del cual Dios determina para que una pareja quede totalmente unida en matrimonio. Y eso es bien importante, hermanos, porque de esa manera nosotros le vamos a dar al matrimonio el índole civil y religioso establecido por nuestro Dios, porque es una institución divina y su aplicación es religiosa y moral, la cual es necesario manifestarla y publicarla, y por ello es necesario establecer el momento ceremonial para poderse presentar delante del Todopoderoso. Y es bueno determinarlo de esa manera, porque así como servidores del Señor no vamos a tener
por qué avergonzarnos, sino que vamos a ser establecidos como hombres diligentes para poder servir al Todopoderoso. Porque el mismo apóstol Pablo pregunta, fíjense bien, al mismo Timoteo, en su primera carta, le hace esta recomendación. Y miren, eso me trae bastante la atención a mí, porque dice de esta manera, miren, fíjense lo que dice el Señor aquí en primera de Timoteo, en su capítulo 3 y en su verso número 2. Pero es necesario que el obispo sea, ¿de qué manera? Dice, miren cómo dice el verso, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y dice el verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice el verso 5, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, no tendría ningún sentido el poder presentarme delante de Dios sin cumplir uno de los aspectos indispensables, que es el poderme presentar al Dios Todopoderoso. Entonces, si usted ha reflexionado en este momento y establece en su corazón la necesidad del por qué yo debo de presentarme delante de Dios, eso le va a usted a servir para poder tener una libertad sublime delante de Dios. Porque de esa manera usted no va a pensar otra cosa, sino que solamente en servir a Dios. Por esa razón, antes de tomar una decisión, el apóstol Pablo recomendaba en primera de Corintios, en su capítulo 7 y en su verso número 32, lo siguiente: quisiera pues que estuvieses sin congoja, dice el apóstol. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, dice el verso 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y dice el verso 35, esto lo digo para vuestro provecho, dice el apóstol, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Miren qué hermoso, hermanos y amigos. Por eso esta enseñanza en la cual estamos reflexionando como ministerio, edificados en la palabra, esta parte es muy fundamental, porque no existe una tercera forma de poder encontrarnos delante de Dios. Porque claramente lo dice aquí el apóstol en primera de Corintios, en su capítulo 7 y en su verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pero muchos fuimos llamados solteros, pero debido a las situaciones que nosotros conocemos, muchos de nosotros nos casamos. Hoy es necesario continuar el siguiente paso, presentarse delante de Dios. ¿Ha olvidado usted quizás hacer ese paso importante en su vida? Le invitamos en esta oportunidad a que se anime. Si ya está ejerciendo el pastorado y falta esta parte, con humildad, llegue ahí a su distrito o su sobreduría en donde usted está sirviendo y hable este aspecto en el cual ha reflexionado en su corazón y ver la necesidad que es necesario presentarse delante del Dios Todopoderoso, para que así podamos juntos entender cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, y así nosotros tener esa libertad en la cual nosotros podamos sentir
que estamos sirviendo a un Dios de orden y no a un Dios en el cual no toma en cuenta estos aspectos, sino que es un Dios el cual ve el amor entre un hombre y una mujer como un compromiso, del cual, para demostrarlo, nada mejor que la ceremonia del matrimonio antes que podamos ejercer cualquier otro servicio delante del Dios Todopoderoso, porque así vamos a tener esa libertad y conocer así aún más la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Quiere usted tomar esa buena decisión? Le invitamos a que lo pueda hacer. Aún es tiempo, porque de esa manera usted cumplirá aquel mandamiento del cual Jesucristo dijo en aquella ocasión, cuando le enseñaron una moneda, y en esa moneda estaba la imagen y la inscripción que decían que era del César. ¿Qué es lo que dijo Jesús allá en Lucas, en su capítulo 20 y en su verso número 25? Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Vamos a hacer una oración, amados hermanos y amigos, para que sea Dios el cual bendiga este momento, y de esa manera no sintamos un lazo, una carga. No es la intención de este ministerio, de esta reflexión, sino que podamos pesar nuestro corazón y ver la necesidad de cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Oremos al Padre, poderoso y excelentísimo Padre Celestial. A esta hora, oh Dios, de este día en el cual tú nos has regalado, de este día en el cual tú nos has dado esa vida, hoy, oh Padre, a través de esta reflexión hemos considerado, oh Dios, que quizás alguno de tus hijos jóvenes, o quizás alguno de tus hijos que ya llevan años dentro del ministerio del pastorado, no han tomado ese paso importante de presentar su matrimonio delante de ti. Padre, perdónales, ayúdales, porque tú conoces que en muchas ocasiones, oh Padre, las condiciones económicas no son las más favorables para poder hacer ese tipo de actos. Pero Padre bendito, ayúdanos a reconocer que tú no quieres grandes eventos, sino que lo que tú quieres es un corazón humilde y arrepentido, el cual esté dispuesto a tomar ese paso y hacer ese acto sublime de presentarse delante de ti y su esposa. Bendíceles, oh Dios, ayúdales para que de esa manera puedan participar en ese momento hermoso, un momento en el cual muchos ya realizamos y hasta el día de hoy lo recordamos con mucho amor. Ayúdale grandemente, oh Padre, para que así puedan tener esa doble fortaleza, el cual tú le das a aquel que con ese amor contrito y humillado llegan delante de ti, entregados a la obediencia y a la humildad. Bendice, oh Padre, ese ministerio, el cual permite, oh Dios, considerar estos temas, los cuales muchas veces, oh Padre, no consideramos por diferentes factores. Pero hoy, oh Dios, tú has dado en el corazón de tus hijos administradores el poder meditar juntos en este tema. Te agradecemos, oh Dios. Solamente te pedimos que tú nos ayudes a seguir mejorando para que podamos considerar si somos aptos para ese servicio del cual tú nos has concedido trabajar delante de ti. Padre, estas cosas te las suplicamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde.
Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo del Señor, y gracias a cada uno por tomar ese tiempo para reflexionar en este hermoso tema a través del ministerio Edificados en la Palabra. Paz a vosotros.